Hola, buenas tardes. Vamos a continuar la Feria Edifica con esta segunda mesa redonda, después de la primera que ha tenido lugar antes de la inauguración oficial sobre las Smart Cities, para hablar sobre la relación entre la arquitectura y la ciudad. Vamos a intentar dar una visión que nos facilite transformar los espacios urbanos, los entornos, para que sean, a mí me gusta decir, más inclusivos, más accesibles y más sostenibles. Siempre el más, porque no podemos obviar que existen ya entornos construidos que son sostenibles y accesibles en este sentido. Nos acompaña en esta mesa redonda el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, Iñaki Carnicero, director de la Agenda Urbana y Arquitectura, Juan Antonio Gómez Pintado, presidente de la Asociación de Promotores Constructores de España, Justo Orgaz, presidente de Green Building Council España, Ángela, voy a decir bien el nombre, Valdellou, que es directora del Observatorio 2030 del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, y José Luis Blasco, director global de Sostenibilidad de Acciona. Vamos a arrancar lo que es esta mesa con un informe que desde mi punto de vista sabíamos todos, pero han tenido que venir unos científicos para decirnos que la acción del hombre está ocasionando con sus acciones que el cambio climático vaya más. Y si no ponemos de inmediato soluciones a ello, no pronto, sino de inmediato, puede tener lo que son graves consecuencias, lo más importante, irreversibles. En este contexto, le quería lanzar una pregunta a Iñaki. ¿Qué importancia adquieren las ciudades para luchar contra el cambio climático? ¿Cómo podemos actuar a escala ciudad para contrarrestar estos efectos que los estamos viendo? Veranos más calurosos, inviernos más fríos. Se me oye ahora, ¿no? Pues, desde luego, el papel de las ciudades es fundamental, ¿no? Yo creo que hay datos que nos indican que ya más de la mitad de la población mundial vive en ciudades y que en pocos años llegará al 60% y en unas décadas casi el 70% de la población mundial vivirá en ciudades, ¿no? También las ciudades son las responsables de casi el 75% de las emisiones de carbono, ¿no? Con lo cual, es muy claro que es el elemento desde el cual abordar esa lucha contra el cambio climático, esa lucha contra la descarbonización, ¿no? En concreto de la edificación. Entonces, para ello, ya se han estado hablando las intervenciones de hoy, tenemos que acometer una serie de reformas importantes y que yo creo que de una manera muy rápida podrán registrarse, ¿no? Ahora mismo con el plan de recuperación, transformación y resiliencia, esos fondos que vienen de Europa vienen con la condición de que todas las rehabilitaciones que se produzcan en nuestro país tengan en cuenta que tienen que servir para al menos mejorar un 30% la mejora o la eficiencia energética de cada edificio, ¿no? Esos datos, bueno, rápidamente se van a notar, ¿no? en todo lo relativo a la emisión de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, tenemos que abordarlo desde un punto de vista normativo. Ya la normativa ya ha mejorado mucho en cuanto a los edificios de nueva construcción. Tienen que cumplir una serie de parámetros. Se está empezando a hablar del ciclo de vida de los edificios, de los materiales que utilizamos en la construcción. Ya no es solo toda la energía que es necesaria para extraer esos materiales, para trasladarlo a la obra, pero también es pensar en el edificio a lo largo del tiempo, que nuestros edificios sean eficientes, ¿no? Que un edificio no haya que demolerlo a los 5 años porque se ha quedado obsoleto. Entonces, eso afecta también a estrategias pues como la propia configuración de los edificios, la versatilidad, la adaptabilidad, la consideración de cambios futuros.
que tenemos que empezar a tener en cuenta dentro de nuestras ciudades. Esto en lo relativo a los edificios, pero también la movilidad sostenible, esas dinámicas a las que nos habíamos acostumbrado, de estar en constante movimiento, de no pensar las ciudades desde un punto de vista eficiente, pues también se ha demostrado que tienen que cambiar, ¿no? Se está hablando de la ciudad de los 15 minutos. En definitiva, la utilización de energías renovables, muchas cuestiones que ya están encima de la mesa y que nos tenemos que poner ya manos a la obra entre todos, ¿no? Y un instrumento muy importante en ese sentido será el libro digital del edificio existente, que ya lo contempla el ERES, en la que la participación de Green Building Council ha sido muy importante durante todos estos años, conjuntamente con otros actores, protagonistas del sector. ¿En qué medida puede ayudar justo ese libro y qué debe contener para que el mantenimiento al que hacía referencia Iñaki se mantenga en el tiempo, que los edificios sean más duraderos en ese sentido? Bueno, el libro del edificio existente efectivamente será una herramienta fundamental para afrontar la transformación de las ciudades, porque lo primero que hará es establecer una comprensión, una documentación y un diagnóstico de lo que es la edificación existente. El primer punto de partida para transformar la ciudad es conocerla. Y en segundo lugar, establecerá una hoja de ruta para la transformación final. No podemos pensar que el gran reto del desarrollo urbano sostenible tiene un único paso. El desarrollo urbano sostenible ahora tiene una visibilidad muy notable por el contexto en el que estamos, pero es una reflexión desde hace 50 años como poco, y aborda muchos elementos, aborda la energía, aborda la salud, aborda muchas cuestiones, de manera que la transformación de la ciudad existente en contraposición a la expansión continua derivada del urbanismo propio de la segunda mitad del siglo XX requiere de, primero, conocer la ciudad, diagnosticarla, establecer un plan a largo plazo en el que los primeros pasos, los que están previstos, tienen que ver con mitigación del cambio climático, ¿no?, que es la rehabilitación energética. Entonces, es un documento fundamental, va a serlo, tiene que serlo, no pueden hacer, en términos coloquiales, flojo. Tiene que ser la cimentación de la rehabilitación integral de la edificación. Antes nos comentaba el alcalde que uno de los mayores retos hacia el camino de la descarbonización y de la lucha contra el cambio climático es que los ciudadanos tomen conciencia de que con sus acciones pueden transformar, pueden ayudar a esta tan dialogada transición energética. ¿Qué otros retos considera que serían necesarios? Igualmente usted me puede contestar y luego pueden el resto de los ponentes aportar también cada uno de los retos que desde su posición creen necesario. Bueno, los retos son muchísimos, ¿no? No se puede focalizar solo en una cosa. Antes decía Iñaki, ¿no?, la regeneración y rehabilitación de edificios, la movilidad. Hay muchísimas cuestiones que hay que enfocarlas de una manera global, ¿no? Yo, centrándome en la edificación, yo creo que muchas de las cosas que estábamos haciendo ya, lo que ha pasado es que se aceleran y, por otro lado, ya no es discutible. Es decir, había cuestiones que a lo mejor hace un tiempo era discutible, de si merecía o no la pena, si me salían los números de una rehabilitación energética o no, y si no salían los números no la hacía, y eso no puede ser ya, hay que hacerla sí o sí, ¿no? Pero yo creo que, además de que los ciudadanos conozcan, esto no se puede quedar como en un debate de personas sensibilizadas y muchas de ellas expertísimas en esto, ¿no?, sino que esto tiene que llegar a la gente, porque claro, si pensamos Pamplona, por ejemplo, del orden de 80.000 viviendas, 78 por ahí, y que cumplan los estándares que se exigen hoy, habrá un porcentaje muy pequeño, muy pequeño. Yo nací con el código, con el CT 79, yo me eduqué ahí, ¿no? Bueno, y me llegó ya cuando había entrado en la escuela, ¿no? Entonces, no podemos pensar que esa labor absolutamente gigantesca que hay que hacer para rehabilitar todos esos edificios se vaya a hacer porque haya una ley o haya alguien que dice que hay que hacerlo, ¿no? Y a mí me ha gustado lo que has dicho
de que hay que fijar en una especie de largo plazo y tenemos que trabajar en ese largo dando pasos muy seguros hoy, ¿no? Y una cuestión que me preocupa muchísimo, ya no sé si como alcalde o como arquitecto, porque no lo puedo diferenciar, es el efecto que también ha salido antes, que puede tener determinadas actuaciones en el propio valor e imagen de nuestros centros históricos. Yo estoy bastante impactado por algunas rehabilitaciones que estoy viendo, que son todas iguales, en edificios que no se pueden rehabilitar así energéticamente, y probablemente un edificio antiguo tenga, aparte de los valores arquitectónicos de belleza, tenga otros valores para poder residir en ellos, aunque no se cumplan los parámetros. Entonces tenemos que medir todo mucho para dar pasos seguros, no asustar al ciudadano y ayudar también al ciudadano a que acometa esas rehabilitaciones, no porque tiene la obligación de, que también, sino porque vea que es bueno también para su comunidad, ¿no? ¿Algún reto más que crean que se deba abordar? Juan Antonio, José Luis, Ángela. Retos, yo creo que hay muchísimos. Tenemos una gran oportunidad con los fondos que nos llegan de Europa y tenemos la gran oportunidad de hacer una rehabilitación profunda de todos los edificios y mejorar el impacto de la huella de carbono y sobre todo los consumos, ¿no? Pero nos pilla en ese sentido, yo creo que hay muchísimas oportunidades y muchísimos retos que tenemos que afrontar. Yo hablo desde sector, pues desde la cualificación de la mano de obra, hay una escasez de mano de obra muy importante y que de alguna manera tenemos que pensar, y además hay que pensarlo ya, siendo consciente de que el sector es muy resiliente y se adapta muchísimo, muy rápido a todos los cambios, pues desde programas de formación o la formación profesional que creo que tenemos que actualizar, esto es un tema que es fundamental, porque si no nos vamos a encontrar con una falta de mano de obra para acometer los volúmenes ingentes, tanto de obra de nueva como de rehabilitación, muy importante, con los efectos indeseables que va a tener, que será el aumento del coste de todas estas rehabilitaciones y trabajos que tengamos que hacer. Creo que es el momento de la industrialización y una cosa nos va a llevar a la otra. Y creo que es el momento de cambio de materiales, también de ir introduciendo otros materiales poco a poco, y hablaban antes aquí de la madera, me parece que es el elemento de futuro. Y voy a lanzar una idea. No solamente creo que es el sector el que tiene que introducir estos cambios y estas mejoras, creo que eso tiene que venir acompañado también de las mejoras en la gestión de la administración. Ayer hablaba, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid de la aplicación, de cómo se van a aplicar los fondos. Esto todavía se está aterrizando, pero yo recuerdo en el plan Renove, en el plan Madre, Madrid Rehabilita, que el fracaso fue la falta de gestión de licencias por parte de los ayuntamientos. Fue un cuello de botella, en el caso del Ayuntamiento de Madrid, importantísimo. Si no estudiamos unas figuras que agilicen de alguna manera la tramitación de las licencias, la declaración responsable, yo creo que es el elemento fundamental, porque si no actuamos sobre fachadas. Esto es un proyecto LOE. El proyecto LOE tiene que llevar sí o sí esa concesión de licencia. Si no actuamos sobre regulación y legislación para que seamos capaces de impulsar de una manera decidida y rápida los procesos de rehabilitación, puede ser que el dinero esté aquí, puede ser que tengamos aquí todos los medios, pero que las administraciones, o bien por la concesión de los fondos o bien por la tramitación de las licencias, nos encontremos con ese problema. Entonces, creo que es un reto que tenemos que abordar, y cuanto antes mejor. José Luis. Yo creo que uno de los principales problemas que tenemos es más profundo que el que aparentemente sectorialmente somos capaces de ver, ¿no? Lo que nos estamos encontrando es que la ciudad no se puede ver como un problema-solución. El problema que tenemos ahora mismo es que pensamos en cadenas de valor, pensamos en sectores, pensamos en consejerías, pensamos en ministerios. Sin embargo, ese modo de pensar nos va a llevar a soluciones parche. El cambio climático no es un problema que tenga que ver solo con la eficiencia energética, sino que tiene que ver con los hábitos de vida de los ciudadanos, con el cambio de transformación de nuestra manera de ver las cosas. Entonces, lo que creo, o lo que creemos nosotros, es que tenemos que pasar de esa visión de cadena de valor a sistema.
Y ese es, yo creo que el gran reto. El gran reto es, oiga, no me puedo enfrentar a un problema de la complejidad que yo tengo con soluciones desde mi propio negociado. Esto es el principal obstáculo que tenemos. Y solamente tenéis que poner la radio, la televisión, mirar las redes sociales y vais a ver que todo el mundo está hablando del mismo elefante en la habitación, pero sin embargo, cada uno está aportando desde su propio expertise, desde su propio sector, la solución que le parece a él más interesante. Y yo creo que tenemos que pasar de... Tengo un amigo arquitecto que dice siempre, me dedico a resolver los problemas que provoco. Y es un poco, tenemos que salir de ese círculo, ¿no? de ensimismamiento en el cual todos estamos metidos, las empresas con sus departamentos, las administraciones con sus negociados, las leyes, etc. ¿Cómo podemos trabajar para dar respuestas más sistémicas? Yo creo que el problema amerita que cambiemos la forma de discutir y de hablar de los problemas. Bueno, me has dado pie perfecto. A ver. No sé si se puede usar a la vez, tener que usar mascarilla. No lo sé. ¿Qué dicen los...? Bueno, me has dado pie perfecto a lo que iba a decir, ¿no? Toda la razón un poco es sumar todo lo que se está diciendo desde todas las perspectivas, ¿no? Desde el observatorio del Consejo, precisamente nacimos con esta vocación transversal de decir, tenemos que abandonar los nichos, los compartimentos estancos. Las ciudades son ecosistemas, más que sistemas, son ecosistemas. No podemos plantearlas solo desde una perspectiva concreta, porque entonces no resolveremos el problema en su complejidad total. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Incorporar a otras profesiones, porque las profesiones tienen que trabajar conjuntamente en la solución de los problemas. Hemos lanzado ahora una iniciativa sectorial que se llama Rehabilitación. Pues bien, dentro de Rehabilitación, ¿a quién tenemos? Tenemos a los promotores, a los constructores, a los aparejadores, a los ingenieros, a la banca, que tiene que financiar gran parte de las operaciones, a la industria, que tiene que producir los materiales, que además se tienen que producir de una manera sostenible, porque no tiene sentido que rehabilitemos energéticamente y que luego los materiales que pongamos no hayan seguido en su ciclo de vida esa reducción, esa guía, ¿no?, de reducción de huella de carbono en su propio proceso productivo, transporte, etcétera. Es decir, el compromiso tiene que ser de todos y tiene que ser global. Entonces, tenemos que cambiar el chip. Efectivamente, la economía verde lo que sugiere es que tengamos en cuenta los impactos de todas las acciones que tenemos. Un trabajo conjunto, interdepartamental, interdisciplinar, que involucre a todos los agentes involucrados, perdón por repetirme, en el propio proceso de construcción de ciudad. Las ciudades, como organismos complejos, además, se proyectan a muy largo plazo. Estamos trabajando en la vida futura de las generaciones para 100 años, para 200. Es decir, podemos utilizar el urbanismo táctico como pruebas piloto para ver algunas de las actuaciones, el efecto que tienen, pero no podemos empezar a trabajar el urbanismo táctico con solo actuaciones en edificios concretos sin tener en cuenta el impacto que el edificio tiene en su entorno. Es decir, las ciudades hay que pensarlas como ciudades. No podemos pensar en una política de vivienda aislada de la política urbana, de la política de movilidad de la ciudad, porque al final es política de ciudad. El 80% del tejido de una ciudad son viviendas. Es decir, una visión integral, procesos participativos de verdad en los que se tenga en cuenta los nuevos modos de vida, los nuevos procesos productivos, las nuevas formas de consumo, las nuevas tendencias. Pero además es que hacemos frente a retos globales totalmente asimilados y entendidos por todos, ya nadie lo discute. Son varias crisis simultáneas las que están sucediendo a la vez, que se superponen, no solo la crisis climática, una crisis de aumento demográfico exponencial que nos va a explotar, crisis de recursos naturales, agotamiento de recursos fósiles, etcétera. Y esos retos globales no necesitan soluciones globales, necesitan hojas de ruta conjuntas y concienciación conjunta, pero necesitan soluciones desde lo local, porque no podemos estandarizar las soluciones. La arquitectura vernácula, y con esto acabo, siempre fue una arquitectura sostenible, porque se adaptaba a su entorno y porque daba soluciones desde la proximidad a los problemas de un entorno concreto. Debemos recuperar en parte ese vínculo con lo local, ese vínculo con la identidad cultural del propio entorno, que es lo que también advierte la Baukultur, reivindicando la calidad del entorno construido, del patrimonio europeo, como valor identitario. Entonces, yo creo que requiere un trabajo conjunto de todos los que estamos aquí.
No sé si puedo añadir, porque me han gustado mucho las intervenciones de Ángela, bueno, entre todas, pero varias cosas en relación a lo que dice Ángela, Enrique y Juan Antonio, porque en el fondo es importante que veamos las ciudades como sistemas complejos, ¿no? Cuando nos preguntas por los retos, a lo mejor uno de los grandes retos es esa descarbonización de la edificación, y desde la política se lanza pues que en el año 2030 se tiene que reducir un 30% las emisiones, que en el 2050 conseguir esa total descarbonización, y ahora se lanza el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con unos objetivos bueno, que apuntan a esa mejora del 30% de la eficacia energética de los edificios. Sin embargo, no nos podemos quedar ahí, no podemos mirar esas rehabilitaciones energéticas desde un punto de vista únicamente fijándonos en los datos, sino que tenemos que ver esa oportunidad que otras puertas abre, ¿no? Entonces, hablaba Enrique, ¿cómo rehabilitamos los centros de las ciudades? Pues claro, no podemos mirar únicamente a esos datos energéticos. Pues tenemos que aprovechar esas obras para mirar otras cuestiones como la accesibilidad, la habitabilidad, el aprovechar lo que la pandemia ha puesto de manifiesto, y es que nuestras viviendas no están preparadas para lo que nos ha venido encima. Las tipologías de los edificios que vimos son tipologías que responden a modelos del siglo pasado, ¿no? Las viviendas tienen que ser más flexibles, adaptables y demás. Y esto es un momento muy bueno porque además surge desde la Comisión Europea la New European Bauhaus, que también se ha hablado de ella, ¿no? Y Europa dice, oiga, aprovechemos estas rehabilitaciones para embellecer nuestras ciudades, para mirar la arquitectura como un instrumento de inclusión, de cohesión social, y realmente la oportunidad es única, ¿no? Hablaba Juan Antonio de la importancia de aprovechar todo este movimiento para modernizar el sector de la construcción. Está claro que tenemos que poner en funcionamiento entre todos programas de formación y demás. Se está hablando en foros parecidos a este en el que el futuro trabajador de la construcción pues no va a ser una persona subida en un andamio jugándose la vida, sino que será alguien con una bata trabajando con robots en una fábrica, en un entorno laboral más parecido a la fábrica de Tesla que a una obra que hemos visto durante tantos años en nuestras ciudades. Esto va a servir también para acometer políticas como para que sirvan para romper, por ejemplo, la brecha de género tan grande que hay en el sector de la construcción, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que ser listos a la hora de ver todas las oportunidades que se abren, ¿no? A lo mejor hay un gran reto, pero de ahí no podemos olvidarnos de todas las patas, ¿no? que tocan y todas las oportunidades que se abren. Y llegó la pandemia y cambió nuestra manera de vivir, de habitar los hogares y también las ciudades. En este sentido, ¿qué cambio supondrá a escala de ciudad? ¿Qué cambios se prevén que ocurran a medio plazo en las ciudades? ¿Cómo serán las ciudades del futuro o cómo prevén que puedan ser? Ya estamos viendo que los edificios se están haciendo ya con terrazas más grandes, con espacios más flexibles, incorporando teletrabajo. Pero ¿cómo se pueden transformar esos espacios ya en el entorno urbano? Dentro de una semana creo que empieza aquí en Pamplona también un congreso de la Fundación Arquitectura y Sociedad de Pachi Mangado que se llama La ciudad que queremos. Pues creo que eso es muy indicativo de que estamos en un momento en el que ya no somos solo desde los técnicos, ¿no? Desde los planificadores, los arquitectos, las administraciones, los que tenemos que decidir cómo será la ciudad de los ciudadanos, sino que ellos tienen que formar parte de a qué aspiran, a qué aspiramos, ¿no? Con nuestras ciudades, con nuestro entorno construido. Al final es nuestro modo de vida lo que definirá el envejecimiento de la población, la forma de trabajar. Somos nosotros, como ciudadanos,
que utilizamos o que sufrimos las ciudades los que tenemos que involucrarnos en un proceso en el que seamos capaces de decidir hacia dónde vamos y qué es lo que queremos, ¿no? Entonces, yo creo que en las próximas transformaciones que se van a abordar probablemente en toda Europa, seguro, porque está liderando un poco el discurso de cambio de modelo urbano. Ha mencionado Iñaki la ciudad de los 15 minutos. Bueno, la ciudad de los 15 minutos es una apuesta en París, pero lo que aborda la ciudad de los 15 minutos habrá que ver en cada punto si es viable o no, ¿no? Al final lo que habla es de cultura de proximidad, de redensificación de ciudades, de compacidad, de volver un poco a un modelo menos dependiente del transporte, porque habíamos exportado un modelo totalmente contrario, que era el expansivo, el de dependencia total del coche privado, etcétera. Entonces, volvemos a lo mismo. Los errores en urbanismo, en planificación urbana, se pagan durante generaciones. Entonces, se requiere esa hoja de ruta de la que habla Justo, se requiere una estrategia, una planificación, unas metas, unos objetivos. Tener muy claro, la sostenibilidad no solo es energética, no solo es medioambiental, es social y económica. Entonces, involucremos a los agentes sociales, a los agentes económicos y, por supuesto, tengamos en cuenta las repercusiones ambientales. Al hilo de lo que dices, Ángela, Enrique, como alcalde y arquitecto, ¿qué ciudad quieren sus vecinos? Bueno, yo creo que la ciudad como ciudad va a ser muy parecida durante muchísimos años, porque la ciudad tiene una inercia tremenda y Pamplona dentro de 100 años veremos el mapa, el plano, no sé por qué medios se verán entonces y será el mismo, seguirá el mismo río, los mismos meandros y esta misma ciudadela estará dentro de 100 años, ¿no? Entonces, lo que sí va a ocurrir es que esto que estamos hablando ahora, de este cambio, se va a ir plasmando en pasos, que yo creo que tienen que ser muy graduales, para ir poco a poco adecuando la ciudad a estos problemones que tenemos ahora, que bueno, nos podemos resumir con la palabra cambio climático. A mí no me gusta mucho porque no es un término unánime. Hay gente que no cree en él y hay gente que sí. Yo hablaría más de consumir menos energía, contaminar menos, menos plástico, eso lo entiende todo el mundo, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿este cambio a dónde va a llevar? Pues va a llevar a viviendas que tiene que cambiar el modelo. Yo cuando antes hablabas del compromiso de la Administración, yo creo que hay que empezar rápidamente por cambiar la normativa de vivienda, hacer una normativa mucho más flexible, con menos problemas, creernos de verdad las declaraciones responsables, confiar. Yo soy funcionario también y sé, porque también se nos exige mucho, si luego hay un problema nos miran todos a nosotros. Entonces, hay que ir dando esos pasos los primeros, un compromiso de la Administración hacia la agilización y hacia confiar, ¿no? Confiar en los técnicos, ¿no? Yo lanzo simplemente un dato. En Pamplona, en Navarra, hay una ley de ordenación del territorio que dice, cuando se trate de razones de mejora de la eficiencia energética, la superficie construida que se cuenta cuando haces un plan no es la que tienes, sino la útil por 1,15. Fijaros lo que digo. Es decir, si alguien necesita ampliar, hacer los elementos que sea, fachadas más gruesas, patios interiores, al final se cuenta por útil, no se cuenta por construida. Me parece que es un paso que yo no sé cómo están otras comunidades. Yo te animaría, Iñaki, que si igual ya está el tema en marcha, me parece que es un gran logro, es un compromiso gratis, es ponerlo en un artículo de una ley. Y eso, todo Lezcairu en Pamplona se ha hecho con ese artículo. ¿Por qué hay tanta terraza en Lezcairu? Porque las terrazas son gratis. Es decir, el promotor muchas veces es doblemente penalizado. Uno, porque tiene que construir más caro, y otro porque aún te queda menos magro. El edificio tiene poco magro, tiene mucho gordo, que no cuenta a la hora de venderlo. Eso es gratis. Es decir, hay que ser imaginativo para empezar, ¿no? Y tiene que serlo la propia Administración. Y no puedo dejar de decir, claro que ya hablo como arquitecto, es en la reivindicación de la arquitectura. Es decir, el arquitecto que a veces, desgraciadamente, se ha visto casi como, joder, ahora encima tengo que buscar un arquitecto, ¿no? Joder, ¿cuánto cobra este tío? Joder, me va a arruinar, ¿no? Yo creo que con estos cambios que está habiendo se reivindica, ¿no? Yo hablo de arquitecto porque soy arquitecto, está el aparejador, el ingeniero, todo el mundo.
hay que reivindicar ese papel. Y hay uno en el cual el arquitecto es garante, ¿no?, de la calidad arquitectónica, y es, sobre todo, en esas actuaciones de regeneración y actuación en lo que ya está construido. A mí me encantaría que esta sala de armas fuese un edificio de consumo casi nulo. Pensaba que era un aplauso. Bueno, pero se lo merece. Como es arquitecto. Este edificio me encantaría que fuera de consumo casi nulo. No lo veo fácil. Igual no hay que obcecarse en este edificio y hay que hacer que donde sea más sencillo consigamos edificios de consumo casi nulo. Y a lo mejor la media de Pamplona es muy buena. Sin obcecarnos, este edificio es mejorable, pero de consumo casi nulo será complicado. Y no nos dejarán, seguramente con razón, patrimonio. Entonces, otro debate que dejo, patrimonio y estas actuaciones de rehabilitación. ¿Cómo me imagino la Pamplona? De una imagen muy parecida, con una reconversión de sus espacios públicos, sus edificios, hacia todo esto que estamos hablando hoy, con un reto, ahora sí que acabó, que es esa gran regeneración que necesitamos en un ámbito de Pamplona, muy cerquita de aquí, que es lo que está ligado a toda la operación del tren, que no solamente es que llegue un tren, sino que tenemos que quitar un bucle y tenemos que hacer un nuevo barrio que puede ser, ese sí, de consumo casi nulo o incluso positivo, ¿no? Es un poco el reto que yo veo en Pamplona. Justo desde GBC pues participáis en muchos proyectos europeos y habéis sacado muchos informes que tienen mucho éxito en estos últimos años. Desde tu experiencia, desde tu posición, ¿cómo ves la experiencia de las ciudades europeas con respecto a España? Bueno, vamos a ver, pregunta grande. Yo creo que el gran reto es el desarrollo urbano sostenible, ¿no? Y el contexto en el que nos movemos, pues yo me remontaría a la Declaración Brundtland en 1987, en que se enunció este término por primera vez, después de aquella Asamblea de Naciones Unidas en el 72, que habló de la necesidad de buscar un encaje de la humanidad en el medio ambiente, ¿no? Y de ahí todo lo demás, ¿no? La Agenda 2030 y tal. A nivel de urbanismo, lo que esto supone es un cambio de paradigma muy fuerte. La segunda mitad del siglo XX está dominada o muy influida por la Carta de Atenas, que es una entrega total de la ciudad a la movilidad y por una expansión zonificada, monofuncional de la ciudad, etcétera. Y en contraposición vienen, digamos, los movimientos de corrección, que es la Carta de Leipzig, que lo primero que hace es incidir en tenemos que aprender a utilizar lo existente, la ciudad que tenemos o que estamos generando da lugar a infraestructuras, muchas emisiones, impacto en los modos de vida que redunda en un impacto negativo en la salud, y esto es lo opuesto a ese desarrollo urbano sostenible. Entonces, la inversión del modelo de ciudad expansiva a modelo de ciudad compacta, compleja, densa, capaz de proveer salud. En definitiva, una ciudad que es capaz de afrontar los grandes retos, entre los que está el cambio climático. Si hablamos de Europa, yo creo que estamos todos en la misma reflexión. En algunos lugares, pues el comentario que hacía Ángel ahora, ¿no?, de la ciudad, o Iñaki, de la ciudad de los 15 minutos, que es un tópico en París, pero hay ciudades, pues yo creo que, y no solo en Europa, ¿no?, en Australia, pero en Europa, pues cabe destacar quizá Londres, pues en el norte de Europa las ciudades están ya teniendo planes en relación con una movilidad corta que se pueda hacer incluso a pie, etcétera. Pero este es un desarrollo, o sea, una reflexión que está encima de la mesa y que va a dar lugar a soluciones y a estrategias durante los próximos años en el gran objetivo de la descarbonización, que es parte dentro de ese desarrollo sostenible de la mitigación del cambio climático. Las ciudades lo están afrontando por la vía de pues, lógicamente de los edificios, ¿no?, que es la mayor de las estrategias. La ciudad en sí misma lo puede hacer a través de la movilidad o a través de la distribución de energía, pero la gran estrategia
contra ese impacto de mitigación es la descarbonización, que no solo es rehabilitación energética. Esto es muy importante. La rehabilitación energética es parcialmente la lucha contra la mitigación. La lucha contra la mitigación será atajar el ciclo de vida completo de la edificación. Entonces, y en ese contexto las ciudades europeas o los países europeos, que son los que marcan, es una competencia nacional fundamentalmente, pues nos llevan la delantera, lógicamente. Ya bases de datos nacionales de carbono embebido en los materiales, incluso obligación de desarrollar análisis de ciclo de vida o incluso límites al impacto existen. Entonces, bueno, la pregunta era amplia, pero tratando de conectar con varias de las cuestiones anteriores, creo que el gran objetivo no debemos olvidar que es el desarrollo urbano sostenible, que nos lleva a una inversión del modelo de ciudad, un cambio de paradigma que perfectamente se podría escenificar en esas dos cartas, la de Atenas y la de Leipzig, que nos lleva a utilizar lo que tenemos y a ser capaces de proyectarlo a generaciones futuras para que se desarrollen. Hablábamos de la pandemia. El urbanismo le debe un montón a las pandemias y especialmente el urbanismo contemporáneo, pues generación de distritos o los sistemas de saneamiento. Esta pandemia nos ha hecho reflexionar sobre muchas cosas, sobre la calidad y el papel de la vivienda, algunas se han mencionado aquí, pero realmente quizá lo que más ha hecho es visibilizar esa estrategia ya antigua o esa iniciativa, esa determinación por un cambio en el modelo urbano, por esa búsqueda del desarrollo urbano sostenible, que además se está concretando pues, en el escenario político y de actualidad que tenemos ahora, que son los fondos. O sea, todo forma parte del mismo puzzle y todo forma parte al final de aquella preocupación de 1972 que yo creo que está dirigiendo pues todos los tópicos de los que estamos hablando, son partes de ese gran objetivo. José Luis, Juan Antonio. Yo quería introducir un tema colateral a veces, pero que va a ser muy importante. Yo disiento, alcalde, yo creo que hoy el mundo se divide entre dos tipos de personas. Los que creemos que en el año 2050 seremos neutrales en carbono, que sí lo vamos a ser, y los que no. Ya no es una cuestión de creer o no en el cambio climático, creo que es una cuestión de voy a colaborar, voy a ser parte de esa transformación o me quiero quedar a un lado, ¿no? Pero hay otra parte de que me ha evocado sus palabras, es en el año 2050, en el año 2100, cuando hagamos una foto de Pamplona, el problema ya no va a ser la transición energética, será que tendremos el clima de Jaén. Una parte que no estamos viendo bien también es la adaptación al cambio climático. Hace un año aparecían los informes sobre que Madrid tendrá el clima de Marrakech, ¿no? Que Barcelona será el clima, Londres tendrá el clima de Barcelona, ¿no? Seguramente muchos de los pamplonicas a lo mejor estarán anhelando la no lluvia pero seguramente en Granada no se cultivan unos espárragos tan buenos como los que comemos aquí, ¿verdad? La transformación del clima va a ser también un aspecto muy importante que me gustaría poner encima de la mesa, porque no solamente estamos hablando de la descarbonización, sino que estamos hablando de una cuestión que va a suceder en el transcurso de los próximos 5 o 6 décadas y que la transformación, como antes decías, la estamos dejando a la generación futura. Si hay alguna cuestión que estamos trabajando ahora, en este momento, este debate, lo tenemos porque tenemos una deuda con los que vienen siguientes, ¿verdad? Con la siguiente generación. Sí, con respecto a las ciudades, absolutamente de acuerdo con... van a tener pocas modificaciones o deberían tener pocas modificaciones en el entorno del casco antiguo. Yo creo que Pamplona es un caso único en ese sentido, pero yo, por ejemplo, hablando de otras ciudades donde el catálogo de patrimonio histórico-artístico es amplísimo, se ha protegido excesivamente edificios, pues que en el caso de Madrid, por ejemplo, se protegió muchísimos edificios que realmente no tenían ningún valor arquitectónico y que eso está suponiendo una rémora y va a suponer una rémora en el caso de las rehabilitaciones
porque vamos a tener que pasar por procesos, yo sigo con lo mío, administrativos. En el caso de Madrid es la CIPAM, el departamento del ayuntamiento, que analiza esto. Entonces, creo que tiene que haber una revisión de los catálogos de los edificios protegidos en las ciudades. No todo tiene que estar protegido porque no todo tiene ese valor histórico. Creo que hay que tener mucha flexibilidad en las ciudades dormitorio. Aquí una cosa son los cascos históricos y otra los grandes barrios dormitorios que se crearon a partir de los años 60, donde, por mor de lo que decía Enrique y porque en casi todas las ciudades españolas tener, por ejemplo, terrazas computaba pues automáticamente lo que hacía meterla dentro de la vivienda, y nos encontramos infinidad de edificios que no tienen ni siquiera, y en la pandemia se ha podido demostrar, que no tienen ni siquiera una terraza para poderse asomar y han estado enclaustrados durante todo el tiempo de la pandemia. Entonces hay que tener esa visión. Hay ciudades que lo están haciendo. París yo creo que es un caso claro, donde están haciendo unas actuaciones en fachada espectaculares, permitiendo voladizos nuevos y con una rehabilitación integral del edificio. Y yo quería poner énfasis, que también lo comentaba Enrique, porque creo que el gran dilema de lo que... podremos discutir mucho, podremos poner por parte de todos los agentes intervinientes todos los medios para que se lleve adelante, pero tenemos que convencer al ciudadano para que esto se haga. Esa es la cuestión. Parques edificados en los años 70, que si nos vamos al entorno socioeconómico, pues podremos encontrar gente con 70 años o más, donde le tenemos que vender que su edificio se va a rehabilitar, las bondades que tiene la rehabilitación energética de su edificio, pero tienen que ver que realmente merece la pena y que tiene más que ganar si hace la rehabilitación. Pues mucha gente va a pensar, oye, tengo 70 años, voy a tardar en amortizar una obra de estas características 10, 15, que será cuando empiece a ver los ahorros energéticos, pues no sé si me va a merecer la pena. Yo creo que hay que poner en valor y hay que hacer una labor de divulgación, porque yo creo que merece la pena. Hay que hacer una labor de divulgación de las ventajas que tiene el acometer la rehabilitación para que el ciudadano apueste también por esa rehabilitación. Si me permitís un inciso, yo creo que también hace falta cambios legislativos. Desde el punto de vista de los administradores de fincas, colegiados, abogamos por un cambio en la ley de subvenciones. Porque ¿qué ocurre? Los edificios que necesitan rehabilitación están habitados por personas mayores, muchos de los cuales no declaran. Les llega una subvención, tienen que declarar. Eso echa para atrás a las personas mayores y como tú comentabas, sabiendo que luego el piso lo va a heredar su hijo, pues que haga la reforma al hijo. Yo voy a vivir. Es una problemática. Y luego hay una cuestión que yo creo que es trascendental. El diseño de las ciudades, al final, lo tiene que hacer por la gente que participa, entiendo, por la gente que de alguna manera son profesionales. Porque yo lo que he visto en grandes ciudades donde se han acometido proyectos y se ha pedido participación ciudadana, es que el ciudadano no participa. Yo he visto proyectos o consultas, la última clarísima, la de Plaza de España, y finalmente el ciudadano no tiene, o sea, en su día a día no tiene puesta en su mente que tiene que participar para dar soluciones, para ver cómo quiere la ciudad. El ciudadano al final lo que quiere es, oye, hay gente especialista que tiene que desarrollar cómo va a ser la vida del futuro de esas ciudades. Y ese es su trabajo, lo tienen que hacer. Si abrimos el grado de participación, probablemente el grado de participación va a ser muy bajo y segundo, va a ser con un criterio poco técnico. Esa es mi visión. Iñaki, sabemos que gran parte de los fondos europeos van a ir destinados a rehabilitación energética, pero ¿hacia dónde se van a canalizar para proyectos de regeneración urbana en las ciudades? Un importante volumen de inversión que también va a ir a ese tipo de proyectos. ¿Cómo se va a canalizar? Bueno, yo puedo hablar de los que dependen del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que son esos 6.500 millones que mencionaba antes, que van a ir dirigidos a esa rehabilitación de edificios que se incluyen dentro de la política palanca 1, que es la agenda urbana y rural. Dentro de esa política palanca 1, como bien sabéis, hay 10 políticas palanca, está la componente 2, que es la que hemos estado trabajando en este último año, y donde se incluye una serie de inversiones, una parte importante que irá a vivienda,
a rehabilitación de vivienda, a rehabilitación de barrios, aproximadamente 1.000 millones, casi 2.000 millones que van a ir a la rehabilitación de viviendas, donde cualquier persona podrá optar bien a través de desgravaciones, bien a través de ayudas, aparte de esos fondos, para animarles a realizar esas mejoras necesarias, pero también para animar a la inversión pública, a la inversión privada, perdón, a sumarse, ¿no?, a estas iniciativas. Otros 1.000 millones van a servir para construir vivienda asequible de alquiler. Y luego está la parte de rehabilitación de edificios públicos, que es la que directamente llevamos desde mi dirección general, donde hemos estado trabajando en el PIREP, que es el Plan de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos, donde aproximadamente 1.080 millones se van a invertir para este fin, de los cuales 600 millones irán a una convocatoria de concurrencia competitiva, donde queremos que las entidades locales puedan optar a estos fondos. O sea, vamos a permitir que cualquier ayuntamiento pueda presentar proyectos justificando la necesidad de una rehabilitación de un edificio público, y siempre y cuando justifiquen esa mejora de ese 30% del comportamiento energético, pero también incluyendo, y esto ha sido un tema que nos ha costado mucho, hemos conseguido que en Europa 1/3 de esa inversión no sea energética. Esto, aunque parezca tonto, nos ha llevado muchísimos meses de convencer a los técnicos para decir que al final una rehabilitación tiene, no recuerdo ahora mismo el número de viviendas que tenemos en nuestro país que siguen teniendo edificios de 4 o 5 plantas sin ascensor, ¿no?, donde vive gente que no puede acceder a sus viviendas, ¿no? Entonces, es una serie de reformas que hay que acometer, ¿no?, y que vamos a incluir dentro de ese programa del PIREP. Está la vía local, la vía de esa convocatoria de concurrencia competitiva que lanzaremos en los próximos meses, y luego casi 400 millones se transferirán a las comunidades autónomas mirando a parámetros, a criterios de reparto poblacional, ¿no? Eso ya se han tenido las reuniones sectoriales y serán las comunidades las responsables de elegir esos edificios que deben rehabilitarse, ¿no? En paralelo también tenemos un pequeño programa para el impulso de los planes de acción de la agenda urbana, un programa de 20 millones que también lanzaremos por una convocatoria de concurrencia competitiva, donde animaremos a todas aquellas ciudades interesadas en desarrollar esos planes de acción de la agenda urbana, para presentar sus proyectos y que se puedan beneficiar de estos 20 millones, ¿no? Sí, si me permites, por ligar lo que ha dicho Juan Antonio Iñaki, lo primero, felicitar al Ministerio de verdad, porque en Europa sí que la rehabilitación se ha enfocado, los fondos se han enfocado solo a rehabilitación energética, también porque con el clima europeo se amortiza la inversión en nuevos sistemas, ¿no? Pero con el clima español no llega la amortización, y además tenemos unas condiciones de parque que requieren otro tipo de intervención, de conservación, de digitalización, de accesibilidad, etcétera. Pero es que además esto liga con la necesidad de convencer precisamente a toda esa población con otra serie de argumentos. Es decir, no solo usted va a ahorrar en su factura, o no, depende de lo que suba a la factura también, sino que además usted va a tener más confort, más calidad de vida y más salud. Mira, hay un estudio de 2006 de la Ciudad de Madrid que hablaba de una diferencia de esperanza de vida dentro de la Ciudad de Madrid de 7 años en función del tipo de barrio en el que nacías. Pero es que uno más reciente en Barcelona de 2015 habla de una diferencia de esperanza de vida en la ciudad de Barcelona, que estamos en Europa, de 11 años. 11 años en función del barrio en el que has nacido. En Madrid hay casi 2/3 de la población que viven en bloques abiertos, de esos que se construyeron en la gran expansión promovida por el Instituto de la Vivienda entre los 50, 60 y 70, que se han quedado como islas, ¿no?, como islas casi de periferia intermedia entre grandes infraestructuras. Véase, la operación de Chamartín un poco va a coser esas brechas, ¿no? Que eso afecta a sus posibilidades
ciudades incluso de futuro, porque esas zonas quedan al final como zonas marginales donde la gente tiene menos oportunidades, donde es más difícil apostar por una inclusividad, por una integración, etcétera, y eso afecta al trabajo, a la esperanza de vida, etcétera. Es decir, invertir en regenerar todas esas zonas de periferias intermedias, todos esos barrios, va a suponer también una mejora de la riqueza de las propias ciudades, de la calidad de vida de esas personas y además una oportunidad de acondicionar nuestros entornos urbanos a unas condiciones pues, de resiliencia, como apuntado, no se ha dicho la palabra, pero de resistencia, adaptarnos y anticiparnos a lo que está por venir, pero además generar un entorno de prosperidad económica para las ciudades. Quería hacer una última pregunta. ¿Quiere intervenir, alcalde? Muy breve. Yo creo que el papel de la Administración en la rehabilitación, regeneración, tiene que ser de arranque de los expedientes. Es decir, la experiencia de Chantrea, Efidistrict, es que hay una oficina pública en la cual el ciudadano acude y normalmente el problema es arrancar, porque ¿cómo se inicia una rehabilitación de una comunidad de vecinos? O bien la comunidad tiene el problema, tiene que buscar un arquitecto, es el amigo del quinto, no se fían los demás, eso suele ocurrir, o bien los propios arquitectos van por las comunidades ofreciendo un proyecto, ¿no? Que está muy bien, cada uno tiene que buscarse la vida, pero creo que es bueno el que la Administración adopte ese papel de impulsor. Una cuestión que a mí me gusta es lancemos concursos entre arquitectos, entre equipos. Por ejemplo, para un barrio de Pamplona que queremos regenerar, La Milagrosa, hagamos concursos, cómo se puede rehabilitar una manzana. El concurso ganador sería como un anteproyecto de cómo se puede hacer. Finalmente, si se le ofrece a la comunidad y si la comunidad, después de entendido el proyecto, entendido los costes, los ingresos, los impuestos, todo, decide seguir adelante, porque hay transparencia en el inicio. Yo creo que hay que empezar por ahí. Y lo que decías de la persona mayor, permíteme una anécdota de 2 segundos. Mi padre se fue a comprar un nuevo colchón, tiene 88 años, y la persona que le iba a hacer la factura le dijo, lo puede pagar a 10 años. Y mi padre, que es de la montaña, es muy irónico, dijo, ¿me garantiza que tengo 10 años para pagar? Y le dijo, sin problema. Y luego le llamaron a casa. El jefe le dijo, oiga, que nos hemos equivocado, que no tiene, eso lo digo en plan broma, pero si pasa para un colchón, que no pasará para una rehabilitación que cueste 30.000 euros, ¿no? Solo un apunte. Según el IDAE y los administradores de fincas, más del 80% de las intervenciones que se han hecho hasta ahora en nuestras viviendas han venido prescritas por los técnicos que han realizado las ITES. O sea, por los arquitectos. Pero es que estamos hablando ahora de intervenciones más profundas, que es lo que tenemos que aspirar. Aquí sí, fíjate, no hemos hablado porque no tenemos tiempo de la figura del agente rehabilitador, que yo creo que con la intervención del Ministerio ha sido fantástico, porque yo creo que lo ha dejado muy abierto y al final será una decisión de cada comunidad autónoma la que haga la descripción de cómo quiere que se intervenga dentro de su propia comunidad autónoma y sus ciudades a través de este agente rehabilitador. Creo que es una actuación magnífica, tener una flexibilidad como la que se ha marcado desde el Ministerio y que a ver las comunidades autónomas ahora cómo lo regulan. Con el título de la mesa Arquitectura y Ciudad no podía obviar una pregunta, aunque se ha comentado ya en la inauguración oficial, sobre la nueva ley de arquitectura. Una ley que promulgaron durante muchos años el Consejo Superior de Colegios Arquitectos y que verá la luz el anteproyecto, como has comentado, a finales de este año. ¿Qué nos puedes avanzar después del proceso participativo entre todos los agentes, de esta la consulta abierta ya cerrada? ¿Qué nos puedes avanzar? Un pequeño detalle. Bueno, que somos muy optimistas porque desde el principio arrancamos con ese proceso participativo que yo creo que fue un gran acierto, es decir, vamos a empezar una ley preguntando a la gente preguntando a los sectores, distintos sectores, qué cosas pensáis que hay que cambiar. Hicimos este proceso participativo que denominamos PECA y donde más de 100 expertos intervinieron, hicieron sus aportaciones y a partir de ahí empezamos a recoger la información y empezar a redactar un borrador que en los meses anteriores al verano sirvió para que nos fuéramos reuniendo teniendo mesas sectoriales
y depurando cuestiones que bueno, a día de hoy hacen que tengamos un borrador bastante completo, aunque todavía faltan cuestiones, y que queremos empezar a circular en breve pues para que se nutra, ¿no?, de más aportaciones. La idea es correr, porque es una de las reformas que hemos incluido dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, es decir, pensamos que la Ley de Arquitectura es importante que empiece a estar en vigor para que las inversiones, bueno, pues atiendan a cuestiones vinculadas con la calidad y que además, y no lo sabíamos cuando arrancamos, tienen que ver con la iniciativa de la nueva Bauhaus europea, ¿no?, que habla de pensemos de qué manera tan trascendente la arquitectura influye en la calidad de vida de las personas, en la inclusión social, en tantos factores que hacen, incluso en cuestiones de salud, ¿no? Por lo tanto, bueno, estamos bastante contentos y en breve yo creo que se empezarán a circular algunos de los temas. ¿Y el arquitecto tendrá el papel protagonista que demanda el señor alcalde? Pues yo creo que no debe ser el arquitecto, que tenemos que entender que son grupos interdisciplinares los que van a hacer las ciudades. Cuando, a pesar de que se habla del arquitecto como el profesional que está a cargo del diseño de nuestras ciudades, en realidad no es así. Los arquitectos trabajamos constantemente con ingenieros, con sociólogos, con todo tipo de profesionales que hacen que las decisiones estén consensuadas, ¿no? Y por tanto hay que entender que esta no es una ley de los arquitectos, es una ley de la calidad de la arquitectura, ¿no? Y en ese sentido, bueno, hemos estado reunidos con ingenieros, hemos estado reunidos con muchas profesiones y estamos todos muy alineados, ¿no? Bueno, pues con eso nos quedamos de que va a haber una nueva ley de arquitectura interdisciplinar. Con esto ya cerramos esta mesa redonda y ahora les invito a permanecer en la siguiente sobre rehabilitación energética, que también seguro que será muy interesante. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.